Lucas 19, versículos 11 al versículo 27, la parábola de las minas, y en esta noche vamos a titular nuestro estudio o conferencia con signos de interrogación. ¿Qué pasará cuando venga el Rey? ¿Qué pasará cuando venga Cristo? Esta parábola nos lo describe, porque cuando venga Cristo va a encontrar las tres clases de personas que encontramos descritas en esta parábola. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Esta palabra minas es dracmas, es una moneda que equivale casi a una libra esterlina o a unos 100,000 o 200,000 pesos de nuestra época actual. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que a volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Mientras el Señor Jesucristo y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, muchos rumores comenzaron a circular entre la gente. Y de entre los rumores que comenzaron a circular en Jerusalén, existía uno principal. Este hombre que se acerca a Jerusalén viene a derrocar al gobierno romano. Ahora sí, ya el reino de Dios se va a imponer y este hombre que es el Mesías va a derrumbar el gobierno romano. Como en este tiempo se celebraba la Pascua, muchos de los judíos se estaban sintiendo patriotas y comenzaron a asusar a mucha gente porque estaban los judíos convencidos de que si este hombre era el Mesías, se había acabado el tiempo del yugo y de la esclavitud, ya que en la Pascua se celebraba la emancipación o la libertad del pueblo de Israel durante su cautividad en la tierra de Egipto. Recordemos que en Éxodo 12, la primera Pascua se celebra cuando Israel sale de Egipto y por primera vez se ordena comer el cordero pascual. Precisamente para silenciar estos rumores, el Señor Jesucristo compartió esta parábola, pues aunque Él es cierto que iba a establecer su reino en este mundo, la gente no entendía que antes de que Él fuera coronado, necesitaba sufrir. Toda la gente estaba familiarizada con esta parábola que va a contar Jesucristo ahorita, porque todo el mundo conocía la historia de aquellos gobernantes justos que
a través de una conspiración, o a través, como vulgarmente decimos, de un pinochetazo o de un golpe de espada, alguien les quiere quitar el poder, es desechado este gobernante, y después, cuando recobran el puesto, los gobernantes llegaban y premiaban a aquellos siervos que habían permanecido fieles con él, y castigaban a aquellos que habían estado involucrados en la conspiración. Era la historia de la comida de todos los tiempos. Todos sabían claramente que cuando un rey se iba y regresaba, castigaba a los conspiradores y premiaba a los que le habían seguido. En esta parábola, Jesucristo es el hombre noble, que había acabado su obra en la tierra, y dice el versículo 15, aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, esto nos introduce sin ninguna duda a que Jesucristo está identificado con este hombre que encarga este trabajo a estos hombres, se va y regresa para premiar y para castigar. Algún día también Jesucristo va a regresar como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Nosotros, hermanos, estamos viviendo ahorita precisamente el tiempo intermedio entre su ascensión y su regreso. Y en este lapso de tiempo en el que todos nosotros estamos viviendo, Él nos ha encomendado una tarea en común a todos nosotros. Es muy importante que nosotros sepamos lo siguiente: nadie sabe cuándo va a regresar Jesucristo, pero sí sabemos que va a regresar, y cuando Él venga, va a tratar con tres clases de personas descritas en esta parábola. Número 1, el siervo fiel. Número 2, el siervo infiel. Y número 3, los ciudadanos rebeldes al reino de Dios. Analicemos en esta noche, en primer lugar, los siervos fieles. Versículos del 15 al 19. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. En primer lugar, hay 3 cosas que vamos a conocer de los siervos fieles. Número 1, los siervos fieles, número 1, conocían cuáles eran sus responsabilidades. Dice el versículo del 12 al 13, dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a sus 10 siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. ¿Cuál era la responsabilidad que ellos tenían? Ellos lo oyeron muy claro. Ellos tenían que invertir lo que se les había dado en el lapso de tiempo cuando regresara su Señor. Es importante que nosotros no confundamos esta parábola con la parábola de los talentos en Mateo 25 del 14 al 30. Porque aunque ambas parábolas nos hablan de la fidelidad, en la parábola de los talentos, la diferencia estriba en que en la de los talentos había 3 siervos y había talentos, y los talentos en esa parábola eran oportunidades. Ahora, en esta parábola son 10 siervos y observen que todos reciben la misma cantidad. En la parábola unos reciben 1, otros 2, otros 3, etcétera, pero aquí todos reciben la misma cantidad. Puesto que todos tenían lo mismo en esta parábola, ¿qué representan las minas? ¿Qué representan las minas? Esto debe representar algo que todos tenemos, algo que a todos se nos ha encomendado. Y esto es algo que todos los cristianos tienen, y esto solo puede ser el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Vamos a comprobarlo. Y vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4. Y dice el apóstol Pablo: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios,
que prueba nuestros corazones. Vean que Pablo sabía que se le había confiado algo. ¿Qué era? El Evangelio. Y observen que lo dice en plural. No dice se me confió, sino que para que se nos confiase algo, el Evangelio de Jesucristo. Ahora veamos 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 11 y versículo 18. 1 de Timoteo está a la vuelta de Tesalonicenses 1, versículo 11. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. A través del don de la profecía, Timoteo había recibido un encargo y alguien con el don de profecía en la iglesia le había comunicado a Timoteo que él iba a ser siervo de Dios, que él iba a ser pastor. Y Pablo le recuerda y le dice, quiero que recuerdes, Timoteo, para que conforme a las profecías, y estamos hablando ya del Nuevo Testamento, que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué es eso que se le había encomendado a Timoteo? Él lo acaba de mencionar en el capítulo 1, versículo 11, el Evangelio de Jesucristo. Ahora, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído ante de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces el apóstol Pablo constantemente tenía una carga, y la carga que él tenía era compartir ese mensaje de salvación a las gentes. Y dice Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el reino de Dios y enseñándoles las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hermanos, en Jesucristo, ¿a quién se le dio el gran mandato en Mateo 28? Mucha gente cree que nada más a los pastores o a los predicadores, y quiero que quede muy bien en esta noche. Dios nos ha encomendado a todos los cristianos del mundo que seguimos a Jesucristo, compartir el Evangelio de Dios. Ahora muy bien, antes de que Cristo regrese del cielo, nos ha encomendado pues a todos llevar el Evangelio y hacer discípulos. Esto regresamos a Lucas. Esto es lo que significa hagan negocio. Negociad entre tanto que vengo. Todos los miembros de cualquier iglesia, no importa en dónde estén, tienen la obligación de hacer negocio. Y cuando nosotros hablamos de hacer negocio, desde luego no estamos queriendo decir hagamos dinero con el Evangelio, sino que al predicarlo y proclamarlo, estamos a la gente invitándola a invertir. Lo que Dios te ha dicho es, te he dado algo de valor y eso lo tienes que invertir. Y cuando tú le hables a alguien de Cristo, en el momento que tú hablas de Cristo, tú estás invirtiendo en esa persona tu tiempo, tu reputación y todas aquellas cosas que están involucradas en ganar las almas. Y cuando nosotros no comprendemos que es nuestra obligación compartir el Evangelio, nosotros no entendemos, veamos en Marcos capítulo 8, lo que Jesucristo nos quiso decir. Marcos 8. Y Cristo lo deja ya clarísimamente explicado en este pasaje. Marcos 8, del 35 al 37. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio,
la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare? Aquí nos habla de negocio. ¿De qué le aprovecha al hombre invertir su vida, invertir sus propiedades, invertir sus CETES, invertir sus tetrobonos, invertir su oro y sus dólares en cosas en este mundo, si al final, cuando el Señor Jesucristo venga, perderá su alma? ¿Qué significa hacer negocio con el Evangelio? Significa lo siguiente, que tenemos algo para invertir en este mundo, y no es dinero contante y sonante, es un valor espiritual. Y el dinero, el Evangelio no es ni barato, ni el Evangelio tampoco es fácil. Y nosotros tenemos la obligación de invertir nuestra vida, nuestro tiempo, mi casa, mi coche y todo aquello que Dios me ha dado con un solo objetivo, que el Evangelio se ha dado a conocer a todas las naciones. Tú me puedes decir, oiga, señor, mire, yo soy gerente de una fábrica, yo trabajo de las 8 a las 6 de la tarde, llego muy cansado a mi casa. Ok, no hay ningún problema. ¿Sabías tú que no solamente son misioneros los que van al África y a la China o al Brasil o aquí a Jutepec, enviados por una iglesia? Misioneros también son las personas que ayudan con su dinero que esos misioneros salgan a predicar el Evangelio. A lo mejor tú no puedes con tu trabajo, pero sí puedes invertir tu dinero en el reino de Dios. Todos los obreros en el reino de Dios, misioneros, pastores, predicadores, todos absolutamente estamos enfrente del reino de Dios gracias a que la gente invierte en nosotros para llevar el Evangelio. Y si ustedes no entienden nuestras responsabilidades, entonces ni siquiera inviertes tu dinero, no hablas nunca de Cristo, nunca ganas un alma, pero cada domingo calientas el asiento, cada jueves calientas el asiento aquí en la noche, y tú crees que cuando el rey venga te va a decir, ¿qué hiciste con mi tiempo? Le vas a decir, lo vamos a ver con los siervos infieles, no tuve tiempo, yo quise ahorrar mejor y no quise meterme en problemas, tenía miedo de arriesgarme y de arriesgar mi reputación. Hermanos en Jesucristo, tenemos dos alternativas y gente que nos visita esta noche. O inviertes tu vida en este mundo y la pierdes, o la inviertes junto con todo lo que Dios te ha dado en la eternidad y la salvas. Observa lo que dice el versículo 34. El que quiera salvar su vida la perderá. En otras palabras, hay gente que dice, yo quiero salvar mi reputación, quiero salvar mi negocio, quiero salvar mi dinero, yo no quiero meterme en problemas, yo quiero seguir viviendo en esta vida. Dice Dios, no hay ningún problema. ¿Tú crees que de esa manera salvas tu vida? Tienes toda la razón. La salvas, por 40 años te vas a vivir o por 50 años. Pero al final fue un mal negocio porque yo negocio a largo plazo. Dios negocia a largo plazo. El diablo hace negocios a corto plazo. Dios siempre te propone una ganancia mucho mayor, pero siempre es a largo plazo. Casi nunca Dios paga inmediatamente los dividendos. Dios primero ve tu inversión y comienza a trabajar tu inversión y Dios te paga al año, a los 2 años. Es por eso que todos los cristianos, al convertirse muchas veces, tienen varias pruebas. Y prueba y prueba y prueba. ¿Por qué? Porque Dios está probando tu fidelidad en tu inversión. Pero si tú confías que lo que tú estás invirtiendo, tu tiempo, tu reputación y todo lo que has recibido de Cristo vale la pena y estás convencido que te va a redituar, tú sigues depositando tu dinero en el banco. Vemos en segundo lugar que los siervos fieles no solamente conocían sus responsabilidades, sino que también hicieron su trabajo fielmente. O sea, la orden fue, hagan negocio, entre tanto que vengo. En otras palabras, inviertan, inviertan, inviertan. Cada siervo salió e hizo negocio con sus respectivas minas, y vean ustedes que las multiplicaron, dice el versículo 15, en Lucas 19, que cuando los siervos fieles invirtieron, comenzaron a darse cuenta que la inversión se multiplicó. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero
para saber lo que había negociado cada uno. ¿Para qué va a venir el rey? Cuando Cristo venga, lo primero que va a hacer con cada uno de nosotros es investigar de qué manera invertiste tu tiempo, tu dinero, tu vida, tu ropa, tu casa, más que otra cosa, nuestro tiempo. Dice el versículo 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Vean ustedes que aquí se multiplicó. Y el otro dice en el versículo 19, en el versículo 18, tu mina ha producido 5 minas. Uno multiplicó a 10 y el otro multiplicó a 5. Estos siervos muy fácilmente hubieran podido dar las siguientes excusas. Esta no es una gran suma de dinero. Nosotros tampoco debemos de pensar que el Evangelio es barato e insignificante. Dice Romanos 1:16 el apóstol San Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay cantidad de gente y cantidad de cristianos que les da vergüenza hablar de la Biblia, les da vergüenza compartir las buenas nuevas. Van a un desayuno y la Biblia la meten lo más profundo que pueden en su camisa y la traen escondida. Les da vergüenza llegar así o subirse al metro o entrar a un lugar así con la palabra de Dios, cuando este es el poder de Dios para salvación. Entonces nunca consideres que es algo barato e insignificante. Es el poder de Dios para cambiar la vida de tu vecino, para cambiar la vida de tu vecina, para cambiar la vida de muchas personas que tú conoces. Otros podrían haber dicho, ¿para qué molestarme en hacer negocios? Además, ¿valdrá la pena? El hombre noble, observen que no les prometió, el hombre noble en esta parábola no les prometió nada. ¿Ya lo observaron? Solamente les ordenó, vayan y hagan negocios. Hermanos, Cristo sí nos ha prometido a nosotros promesas. Y nos ha dicho que si nosotros en esta parábola somos fieles, vamos a ver cuáles son las bendiciones que vamos a tener. Y muchos cristianos pueden decir lo mismo. ¿Valdrá la pena pasar vergüenzas y ser fieles con el Evangelio y perder a mi amiga que trae su cougar y perder a mi amigo que va a hacer un negocio conmigo de cuántos millones de pesos y perderme este negocio o perderme estos amigos Sonia que tengo a fumar y a tronárselas o a beber alcohol y ese fin de semana tan precioso en lugar de quedarme yo ahí todo aburrido en la alabanza, etcétera, etcétera? ¿Valdrá la pena? Y constantemente el diablo nos bombardea diciéndonos, vale la pena sufrir, vale la pena ser santos, vale la pena abstenerse de los vicios, vale la pena mantenerme pura, dice una muchacha, vale la pena, dice un muchacho, esperarme y casarme con la mujer que Dios me da. La respuesta es, sí vale la pena. Créeme lo que sí vale la pena en esta vida y en la que viene también. Dios sabe recompensar a cada persona. Y en tercer lugar, los siervos fieles no solamente conocían sus responsabilidades, número 2, hicieron su trabajo fielmente, sino que número 3, fueron recompensados por su fidelidad. Versículo 17 al 19. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Recordemos que no se les había prometido recompensas. Estas recompensas venían o eran producidas de la generosidad del amo que les había ordenado. Dios, escúchenme esto, Dios tampoco nos tiene por qué recompensar si fuimos fieles, pues nosotros debemos ser fieles aunque no recibiéramos una recompensa. Pensémoslo un poco después de reflexionar. Lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, ¿no ha sido suficiente? ¿No ha sido suficiente la sangre, los sufrimientos y las torturas que Él sufrió en la cruz por ti, por mí? No es suficiente motivación esa, aunque no se nos prometiera nada en el futuro. No es suficiente motivación que Él haya tenido que pagar por tus pecados y que tengas la garantía que por toda la eternidad vivirás eternamente con Él. No es suficiente para que tú vivas y seas fiel. ¿Saben algo? Que aún
cuando Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, Dios nos ofrece aún, después de habernos dado el perdón y a su Hijo, aún nos dice, si son fieles, les daré recompensas. Y esto proviene solo de su gracia. Porque no merecemos un solo penny, un solo centavo, porque siervos inútiles somos delante de Él. Observemos que no todos los siervos obtuvieron el mismo éxito con su dinero. Uno multiplicó sus minas 10 veces más, mientras que otros 5 veces más. Nosotros debemos aprender con esta lección que no todos los cristianos producen los mismos resultados. Si yo pienso en el hermano Billy Graham, no hay nadie en la historia de la iglesia hace 2000 años que haya ganado tantas almas como él. ¿No es verdad? Nadie en la historia, millones de millones, porque él tiene un llamado muy especial. A lo mejor aquí en esta noche hay alguien que ha ganado 2 almas, le habló a la vecina y al lechero y se convirtieron, y viene Cristo mañana en la noche y el fruto está en el lechero y en tu vecina que convertiste. Pero si Cristo vino en la noche y ni siquiera una alma has ganado desde que tú eres cristiano, a nadie le has hablado de Cristo y a nadie has ganado para Jesucristo, hermano, en Jesucristo, ¿qué crees tú que es o en qué consiste la vida cristiana? Se nos ha encomendado ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios también nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes habilidades y diferentes oportunidades para negociar. Ahora, es muy importante un detalle, dice en el versículo 17 al 19, algo que es tremendo. Muchos cristianos piensan o tienen la idea de que las recompensas por la fidelidad será menos trabajo y menos responsabilidades, cuando va a ser exactamente lo contrario. Hay alguien que dice, bueno, ese hermano que le dicen San Cirimbano, como fue muy fiel, cuando venga el Señor, vete a aquella nube, manda a los angelitos que te toquen el arpa, su leche malteada, su agua de limón, y quédate, San Cirindano, flotando por los siglos de los siglos sin hacer nada. Mi premio es el descanso. Es lo contrario. A los más fieles, Dios les dará más trabajos y más responsabilidades en la eternidad. ¿Sabían eso? Dice el versículo 17 al 19, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Te imaginas gobernar 10 ciudades? Tú podrías decirle, oye Señor, pero he trabajado tanto en la tierra para que ahora me eches más cargas. Nada más que el gobierno del futuro tendrá relación no con la maldición del pecado, ni la tristeza, ni el dolor, ni el sudor, sino que cuando tú estés al frente de las 10 ciudades de acuerdo a tu fidelidad, Dios te ha puesto sobre lo mucho porque en lo poco has sido fiel. Y cuando Dios te dice, ahora sargento, lo hago general, junto con la responsabilidad vienen los privilegios. Y es importante que comprendamos esto porque Jesús nos enseña que las recompensas serán más trabajo y más capacidad para servir a Dios en el futuro. Quiero que lo comparen con Daniel capítulo 9 en el Antiguo Testamento. Daniel 7, versículo 27. Y vean ustedes de qué forma tan maravillosa toda la Biblia hace la misma armonía. Y como dice Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, vuelvo a repetir, el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vean dos cosas en este versículo. La palabra reino en singular, la palabra
reinos en plural. Lo vuelvo a repetir. Y que el reino, vean ustedes esto, el reino está aquí arriba. El dominio y la majestad de los reinos, o sea, en el futuro va a haber un reino y reinos abajo. ¿Ya está bien claro? Bueno, el reino aquí arriba va a ser dirigido, controlado por los líderes que en la tierra fueron fieles, y los reinos que estén debajo estarán sujetos al reino, y los que estén sujetos aquí abajo son los que fueron infieles aquí en la tierra. Y puedes decirlo, los que pasaron de panzazo. Yo con tal de llegar al cielo ya. Es una cosa que te va a pasar como los que pasan de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, o de la prepa a la universidad, de panzazo. Es cierto, pasaste a la universidad, pero va a ser 5 veces más difícil la universidad que si hubieras pasado con 8 y con 9. Esto también se aplica mismo en la tierra. Aquí mismo también Dios te recompensa. Vemos, por ejemplo, David era fiel con ovejitas, fue puesto sobre una nación. Josué fue fiel, siervo de Moisés, y Dios lo hace después líder de Israel. Timoteo fue fiel a Pablo, y Pablo le nombra más tarde pastor. La fidelidad, mis hermanos, en las cosas pequeñas tiene un grande valor delante de Dios. ¿Alguno de ustedes quiere ser pastor? ¿Alguno de ustedes quiere ser predicador? Comienza siendo fiel al venir los domingos a ayudarnos de diáconos, a despolvar las sillas, a cargar el sonido, a ayudar con la librería, a vender boletos para los desayunos. Porque si en las pocas cosas pequeñas no eres fiel, ni siquiera aquí abajo en la tierra, Dios te pondrá nunca sobre ningún puesto de responsabilidad, simplemente porque tú crees que no vale la pena servir a Dios. En segundo lugar tenemos al siervo infiel. Regresamos a Lucas 19, del versículo al 20 al 26. Y vamos a considerar también 3 cosas en este siervo infiel. Dice el versículo 20 que vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Imagínense nada más. Ahí envolvió la moneda en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Aquí conocemos, en primer lugar, que el siervo infiel conocía su trabajo y no lo quiso hacer. Versículo 20 al 21. Él sabía lo que el amo le había dicho. Haga el negocio entre tanto que yo vengo. Quiero que observen en el versículo 20 que le llama y le dice Señor. ¿Ya lo vieron? En el griego, kurios con K. Kurios significa amo. Y este hombre, al decirlo Señor, le dice Señor, pero no hizo lo que le mandó. Y Cristo lo vuelve a repetir, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Este hombre no perdió su mina, tampoco la invirtió, este hombre la quiso ahorrar. No perdió su mina, tampoco la invirtió, la quiso ahorrar. Escuchen, la infidelidad es pecado. La infidelidad es pecado. No hacer la obra que Cristo nos ordenó hacer es como insultarle y decirle, mentiroso, no necesito oír tus mentiras. Es mentira que tengo que predicar el Evangelio. Es llamarle mentiroso a Cristo. Yo te pregunto en esta noche, en esta semana, ¿a cuántas personas les has hablado de Cristo? No me levanten la mano. Ahora, si tú dices, caray, pues ni siquiera, híjole, ahora viéndola bien, ni en los últimos 3 meses. Siervo, sierva, infiel eres delante de Dios. Porque no has entendido que el cristianismo es movilizarnos para cumplir la gran comisión. Prediquen el Evangelio a toda criatura. En segundo lugar, este siervo infiel fue infiel porque su corazón no era recto para con Dios. Si alguien le hubiera preguntado a este siervo infiel, ¿crees que tu Señor viene en la noche? Este siervo infiel hubiera contestado, claro que sí creo. Entiéndanlo bien, hermanos, este siervo no vivía lo que creía. Su teología era perfecta y a lo mejor salió hasta del seminario, pero su teología no iba a la mano o a la par de lo que él practicaba todos los días. Vean lo que dice al respecto el apóstol Santiago en su carta, Santiago capítulo 1, respecto
a este gravísimo error de creer y no vivir. Dice Santiago 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hoy en la mañana te levantas y te ves en el espejo, y el espejo, ¿qué te dice? Despeinado, ajá, despeinado, ajá. Bueno, el espejo ya te lo dijo, porque el espejo te está hablando con símbolos, que está despeinado. Imagínate que te veas despeinado y que te vayas despeinado al trabajo. Oye, ¿para qué te viste entonces en el espejo? El espejo es una cosa donde nos vemos y nos refleja nuestra condición para que la cambiemos. Vienes en la Biblia y la Biblia te dice, obedezcan a vuestros padres, hijitos, y lo primero que haces es rebelarte contra tus padres, jóvenes que me escuchan. ¿De qué te sirve hoy en la noche haber leído la Biblia? Ahorita se van a acostar y están oyendo que tenemos una responsabilidad, hablar de Cristo, y mañana no hablas de Cristo, pasado no hablas de Cristo, y tienes los próximos 8 días. La pregunta es, ¿para qué viniste al estudio? Si no hacemos lo que se nos manda, vivimos engañados de acuerdo al apóstol Santiago. Este hombre tenía miedo del Señor. Regresamos a Lucas 19, versículo 21, y le dijo, porque tuve miedo de ti. ¿Sabe una cosa? Este hombre tenía miedo de Dios, pero no amaba a Dios. Una de las características más grandes de las gentes religiosas, pero no cristianas, es que tienen miedo de Dios, pero no le aman. Y les voy a decir por qué. Este temor es clásico en las personas no religiosas. Las personas religiosas demuestran su miedo a Dios persinándose, comulgando, celebrando ritos, asisten a liturgias, pero en su corazón no aman realmente a Dios. Yo he conocido cantidad de gentes que el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, están ante la villa bailando como matachines y la pacha de tequila en la bolsa de atrás. Van ahí porque tiene algo, dicen, no, tengo que ir a agradar a Dios y pues le voy a ir a bailar con la pacha de tequila atrás. O van el domingo y toman la comunión y el miércoles están con su amante. ¿Por qué van el domingo a la iglesia? Porque tienen miedo de Dios. ¿Por qué pasan por un templo y se persinan? Bien cruzados, pero se persinan. Porque tienen miedo de Dios, pero no aman a Dios. Porque Dios no busca que cumplamos aquellas cosas que no nos ha mandado a hacer. Nos ha mandado que temamos su nombre, demostrándolo con nuestra obediencia. Finalmente, el siervo fiel le costó 3 cosas. En primer lugar, perdió su oportunidad. El Señor regresó y las oportunidades se habían acabado. Ya no había oportunidad, ya no se podía hincar, ya no podía llorar, ya no le podía decir, Señor, dame chance 1 hora más. Ahora, para toda la eternidad, en la eternidad, Él recibiría todo lo que hizo en esta corta vida que Dios nos dio. Si llegara Jesucristo hoy en la noche, quiero decirte que vas a tener toda la eternidad. Y si hasta esta noche has sido infiel y has sido hipócrita y no has querido vivir ni obedecer lo que Él te dijo, ya se acabó la oportunidad. Cuando Noé les dijo arrepiéntanse, llegó el momento en que las puertas de la arca se cerraron y comenzó a caer la lluvia y llegó la gente, ábrenos Noé, ya era tarde, la puerta del arca estaba cerrada, se acabó la oportunidad, venía el juicio de Dios. Entendámoslo, solo tenemos esta vida. Hoy puedes caer muerto, hoy en la noche. Niño de 5 años que me escuchas, de 10, de 15, de 20, no importa qué edad tienes, en cualquier momento inesperado nos sorprende la muerte. ¿Qué has hecho con tu tiempo para con Dios? ¿En qué has invertido tu vida para con Dios? ¿A cuántas almas les has hablado de Jesucristo? Tú contéstale a Dios esta noche. En segundo lugar, este siervo perdió su dinero, se le quitó todo lo que había ganado.
que no había ganado realmente, lo había borrado. El versículo 25 dice la reacción de la gente que escuchaba a Jesús. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. ¿Por qué? Se preguntaba la gente. ¿Por qué le dan más al que ganó más? Por el principio bíblico que lo que no usemos para el reino de Dios, lo perderemos. Pero lo que ganamos e invirtamos nos producirá más. Una vez llegó una viejita en México a nuestra iglesia, harapienta, guarachuda, a pedirnos una despensa. Y mucha gente es chantajista. Usan la pobreza, o pueden usar la enfermedad, o pueden usar 1000 cosas para chantajear a la gente. Quiero que me dé una despensa. Dije, con mucho gusto, señora, quiero preguntarle, ¿usted de qué trabaja? Soy lavandera, me dice. ¿Cuánto gana, señora, por pieza? 5,000 pesos. ¿Cuánto le da usted de diezmo a Dios? ¿Cómo quiere que le dé si gano 5 pesos, señora? De cada 5 pesos que usted gane, dele a Dios 50 centavos. Pero si soy pobre, es que Dios no busca que los ricos le den, sino que el que es fiel con lo poco, con lo mucho, también sea fiel. Como usted no quiere darle ni 50 centavos y no quiere creer en Dios, por eso siempre usted vivirá en la pobreza total. Porque Dios, aún lo que no tiene, señora, quiero decirle que se lo va a quitar. Ay, pero ¿cómo Dios falta misericordia? Es todo lo contrario, es un principio bíblico. Dios le quita aún los que no tienen nada, los hace más pobres, y a los que tienen más, aún les da más casas, más coches y más bendiciones. ¿Por qué? Porque es el principio bíblico. Al que tiene, se le dará y se le multiplicará. Al que no tiene y no quiere invertir, aún lo poco o lo que no tiene, se le quitará totalmente. Finalmente, este hombre perdió su recompensa. El hombre noble tenía muchas ciudades que compartir, pero este siervo infiel no ganó ninguna. Cristo dice en Apocalipsis 22:12, he aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo, para pagarle a cada quien según su obra. Hermano en Jesucristo, quiero decirte que si tú mueres hoy en la noche, vuelvo a repetirte, se te acabaron las oportunidades, se te acabó el tiempo, y todo lo que tú tengas y que pudiste haber ganado va a ser perdido. Y para acabar esta parábola tenemos en tercer lugar a los ciudadanos rebeldes. Vean el versículo 14 y el versículo 27. Es la tercera clase de personas que encontramos en esta parábola. Dice el versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Por supuesto que la aplicación primaria de estas palabras era para la nación de Israel. Pues mucha gente esperaba que Jesucristo estableciera su reino, pero el reino de Jesús no era de este mundo. Guiados, la nación de Israel, por los líderes espirituales religiosos ciegos de los tiempos de Cristo, la nación le rechazó y le colgó en una cruz. ¿Cuál fue la consecuencia de que Israel le haya rechazado? 70 años después, llegaron los ejércitos romanos a Jerusalén, dirigidos por el general Tito, y destruyeron y devastaron Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra. Hasta 1948. Hasta 1948, Israel se comenzó a volver a reconstruir. Bajo el primer ministro Ben Gurión, cuando se convirtieron en el Estado independiente de Israel. Pero esta aplicación también es para nosotros. Cuando Cristo venga, Él va a encontrar esta tercera clase de personas que le dijeron, no quiero a Cristo en mi corazón, déjenme a mí con mi vida, déjenme con mi alcohol, déjenme con mi adulterio, déjenme con borracheras, déjenme con mi masonería, yo no quiero que reine sobre nosotros. Y dice el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, ¿cómo será el fin de estas personas que no quisieron que Cristo reinara en su corazón? Y dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 10. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena
de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos en Jesucristo, toda la gente que dijo en su corazón, no queremos que Cristo reine, tendrán el Rey que ellos quisieron por toda la eternidad. Cuando venga Cristo, les va a decir Jesús, yo no los mando al otro reino, ustedes no quisieron mi reino, vayan entonces con su rey, Satanás, y vivan con él con toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Esta parábola nos revela tres clases de gente: los siervos fieles que hicieron lo bueno, los siervos infieles que no hicieron nada, los ciudadanos rebeldes que hicieron lo malo. Cristo tratará con cada una de estas personas. ¿Estás haciendo algo? ¿No estás haciendo nada? ¿O estás haciendo lo malo? ¿En qué categoría te encuentras tú en esta noche? Te damos gracias, Señor, invirtiendo su dinero, su tiempo, su casa, todo lo que tú nos has dado, porque todo es tuyo, y todo lo están invirtiendo para que el Evangelio sea dado a conocer a todas las naciones. En segundo lugar, hay gente que en esta noche no está haciendo nada. Vienen a la iglesia, van a los estudios, van a las reuniones de oración, pero ellos no invierten nunca nada, ni tiempo ni dinero en propagar el Evangelio. Solo vienen y calientan las bancas los domingos, y así están todas las iglesias con toda esta cantidad de gente que no hacen nada por el reino de Dios, nada, nunca han ganado una sola alma para Jesucristo, nunca le han hablado a nadie de Cristo, no tienen carga en su corazón para Cristo. Y en tercer lugar están los rebeldes abiertos, los que descarada y cínicamente dicen, no quiero saber nada de tu Cristo ni de tu cristianismo. Señor, encuéntranos fieles, sirviéndote, Señor, que nuestro tiempo también sea diezmado a tu vida, Padre, a tu reino, a tu predicación, que tengamos tiempo de invitar alguna noche a nuestra casa a una pareja o dos parejas y darles un estudio bíblico, compartir con ellos las buenas nuevas de que Jesucristo perdona pecados, que dio su sangre y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Oh Señor, si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, tenemos que morir. Nuestra vida es una inversión. Nuestra vida tiene un valor de acuerdo a la inversión que vivamos. Si nuestra vida está siendo desperdiciada, no valdremos nada en la eternidad. El precio de la eternidad se compra en esta vida. Ahora, Señor, estamos viviendo el futuro porque el día de hoy determinará lo que seremos mañana. Enséñanos a contar nuestros días, Señor, de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Padre Santo, redargúyenos más y más, conmuévenos más y más. Enséñanos nuestras responsabilidades, que tú nos has dicho a todos, hagan negocio entre tanto que vengo. Y cuando tú vengas, nos preguntarás, ¿qué hemos hecho con nuestra vida, con nuestra ropa, con nuestra comida, con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con todas las cosas que aparte de tu Hijo, en tu generosidad y en tu gracia, nos has dado? Bendito seas en esta noche, Padre, por habernos amado eternamente y por seguirnos exhortando y haciéndonos entender que vale la pena vivir para Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.